Regresamos, amigos, a Panorama Inmobiliario. No se les olvide que nos vemos por Canal 6 de Televisión Abierta, 106 de Megacable, 235 de Sky, Canal 6 de Dish, Easy, Star TV, Total Play, y en radio pues 92.5 FM en el estado de Puebla, 102.9 FM en el estado de Hidalgo, 101.3 FM en el estado de México y en el Valle de México. Y bueno, nuestras redes sociales en Facebook Live y YouTube como Panorama Inmobiliario México. Y nuestro teléfono 2222-678800. Y bueno, pues continuamos aquí con los presidentes de CEMIC, Canacintra, Coparmex, yo cómo me hago bolas con las siglas, el presidente de la Cámara, Consejo Coordinador Empresarial, y el vicepresidente también del Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos antes de irnos al corte de pues toda esta coyuntura que estamos viviendo, cómo empezamos el sexenio que actualmente tenemos, y pues en los últimos días tuvimos un evento que la verdad sí conmocionó por lo que representa en su de lo que aporta en tema de trabajo a muchísima gente, familias que es Volkswagen. Y me gustaría sus impresiones de qué es lo que sucedió, y yo quisiera empezar comentando lo que a veces algunas personas comentan, que no es posible que si son los trabajadores mejor pagados en todas las industrias que podríamos ver, con mejores prestaciones, puedan llegar a hacer esto. ¿No piensan ustedes que puede cansar finalmente a los alemanes esta situación? No. Mira, yo creo que es parte de la dinámica laboral. Tenemos que entender eso, ¿no? Y que ahora con la nueva ley laboral viene un cambio en las reglas. Definitivamente, platicábamos recientemente en Coparmex Nacional en la Ciudad de México sobre este tema, porque además es un tema nacional. Todo el mundo estábamos atentos y a ver, lo que negociabas antes con el secretario del sindicato, con el sindical, se acabó. Hasta que él no lo valide a través de una consulta con todos sus trabajadores, no pasará. Hay que cambiar la manera en que trabajamos la política sindical, en que se llegan a los acuerdos, y creo que eso es lo que aprendimos ahorita. Independientemente de los factores externos, pudieron haberse dado estas campañas negras y anónimas que se estuvieron dando a conocer para tratar de romper un poco la negociación y todo. Creo que lo que aprendimos es que hay una nueva dinámica laboral de negociación entre la empresa y los trabajadores que tenemos que entender todos, y tenemos que ser muy cuidadosos porque esto se nos puede complicar muy fácilmente, y a todos nos interesa que a todos nos vaya bien, que a los trabajadores vaya bien, a sus familias, las empresas se mantengan estables, pero sí necesitamos entender esta nueva dinámica, y esta es la lección que nos dejó. Eso que está diciendo, me parece bien, pero por ejemplo, está bien sabido durante mucho tiempo que tenemos muchos líderes sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores. Entonces, ¿no puede ser el caso que siga sucediendo ahorita mismo en este conflicto? Yo creo que es un balance, ¿no? O sea, al final del día el objetivo es tener más empleos y mejor pagados. Y el proceso para ir haciéndolo es inclusive hace unos días platicamos de los salarios dignos y cómo se deben construir y el ingreso que debe generar una familia o por trabajador para poder tener mejor poder adquisitivo y tener mejores condiciones de vida, que al final del día creo que es algo que sí coincidimos todos, ¿no? Por supuesto, las formas y los jaloneos, de repente pues hay muchos huecos, ¿no? O sea, por ejemplo, habría que revisar los mecanismos sindicales, sus operaciones, sus funciones, su parte institucional de los sindicatos. Tendría que ver cómo llevar verdaderamente un trato cordial, serio, para que la inversión extranjera o la misma inversión nacional pues también sienta un soporte y un apoyo para poder generar la rentabilidad que requieren sus negocios. Y ese balance es el que hay que irlo buscando. Yo creo que fue un buen ejercicio y son buenos ejercicios y seguramente habrá más. A veces se pasan de jaloneos, pero al final del día creo que es parte de una madurez que tiene que irse dando para tener mejores empleos. Yo lo que no entiendo, Marisela, es a la clase trabajadora y a los sindicatos. Yo creo que, venimos de un tema que seguimos todavía en pandemia, que ese sector fue un sector de los más golpeados, que todavía no se han podido recuperar por X o Y razón, lo comentaba Luis, que no hay muchos componentes de los automóviles, y bueno, al final de todo la empresa nunca les falló. En los peores momentos de las peores crisis les pagó su salario al 100%, cuando yo creo que más del 50% de las empresas poblanas llegamos a pagar hasta un 50% de los salarios porque ya no alcanzaba el dinero en las empresas, porque no había dinero
no había ingresos, lógicamente. Entonces yo creo que eso tienen que valorarlo mucho. Una empresa, tú sabes, y lo sabemos todos nosotros, una empresa que cierras 3, 4, 5 días, es un tema que es muy complicado volverlo a echarla a andar, ¿no? Nosotros como empresarios lo vivimos, lo entendemos, y también aparte de eso son empresas son empleados que tienen prestaciones muy elevadas, ¿no? Que no lo tiene casi ninguna de las empresas poblanas. Entonces sí hay que cuidar las fuentes de empleo, hay que cuidar los trabajos, hay que cuidar a las empresas y trabajar de la mano. Sí, claro. Pues mira, yo creo que también hay que desetiquetar el tema de la diferencia entre el sindicato y las empresas. Me parece a veces que la bronca no es esa división, sino la bronca es interna de los mismos sindicatos. Creo yo que ahí el jaloneo que se dio en Volkswagen no fue una diferencia que se tenía con la planta. Se tenía una más bien hacia adentro los sindicatos con ciertos intereses. Y algo que sí quisiera yo comentar, a ver, a lo largo de esta pandemia, en esto se ha platicado que hemos aprendido mucho, y una de las cosas que hemos aprendido es trabajar en conjunto con los sindicatos. Por ejemplo, te quiero poner el ejemplo de los sindicatos de la construcción. Hemos estado en diálogo constante, hemos estado jalando para el mismo lado. Yo creo que eso también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en donde siempre se pensaba que el sindicato estaba en contra de la empresa. Me parece que eso no es así. Los sindicatos se tienen que poner de acuerdo por un lado. Los empresarios estamos muy conscientes de que hay que pagar mejores sueldos, hay que tener mejores condiciones, y eso lo hemos ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Y en el tema de la pandemia, como bien decía Taiko, creo que pusimos el ejemplo en apoyar a todos los colaboradores, trabajadores, en que no se quedaran solos, ¿no? Y bueno, pues es un tema que hay que poner muy claro sobre la mesa, de que no estamos en bronca. No estamos en bronca los sindicatos y los empresarios. Pero estamos en tiempos de cambio. Como decíamos, la nueva ley para nosotros fue un aprendizaje de cómo va a ser ya prácticamente, porque la conocíamos en teoría, la estudiamos, nos capacitamos, pero ya ahorita ves una vertiente donde el trabajo de los sindicatos también tiene que modificarse. Los sindicatos hacia adentro tienen que hacer una labor todavía mucho más eficaz en resultados, en beneficios para sus agremiados, si es que quieren tener afiliados a los sindicatos, porque ya es una opción, no es una obligación. Entonces creo que este ejercicio, que fue foco y siempre ha sido la negociación de Volkswagen un foco, hace años que no tenía el impacto nacional que tenía porque había un acuerdo, pero cuando cambia la ley, yo concuerdo con Héctor, en el sentido de que no es un tema de la empresa con el sindicato, sino realmente de cómo el sindicato y también la empresa vende a los trabajadores una oferta que sin duda era la mejor y es la mejor en el mercado, y que pues sí te ponen las dudas que mencionaba Taiko. Oye, ¿cómo es posible si son los mejores pagados en la industria automotriz a nivel nacional, tienen el mejor aumento en todo el país ofrecido? Hay una discrepancia, pero es parte de las nuevas reglas que tenemos que entender a generar. Hace muchos años, ¿cuándo fue la última huelga en Puebla de este tamaño? Tiene años. Entonces, la intervención de la autoridad, ¿no? O sea, ¿cómo interviene la autoridad? Antes no estaba como más claro el papel, ahora le están aprendiendo un poco. El gobernador dijo, yo le voy a entrar, no hay una figura, no tiene una figura para entrar. La secretaria de Economía, la secretaria de Trabajo, cómo se metió de última hora y logró sentar todos en la mesa. Sí, no, eso es algo nuevo que la propia autoridad, todos estamos aprendiendo hasta dónde llega la ley y hasta dónde nos va a permitir, como nosotros como empleadores, también tener esto en duda, porque tenemos que estar más enterados de las necesidades de los trabajadores. Yo creo que parte de la realidad mexicana es que no se distribuye la riqueza de una manera equitativa, y pues lo que nos toca a nosotros es lo que decías, ¿no? Hay una realidad. Hoy yo no conozco empresario que no esté preocupado por la retención de talento, por la capacitación, claro, por las mejoras de las condiciones del trabajo. O sea, esa es la realidad de todos los empresarios. Hay desde chiquitos a medianos, habrá sus variantes y demás. Ahora sí tenemos que estar claros que los sindicatos se tienen que sensibilizar a elementos de productividad, eficiencia, y pues después de una pandemia y una situación pues todavía más sensible. Y hasta en los resultados del propio negocio. Claro, se involucren. Que se involucren. En el mundo toman decisiones en las mesas de ahorita negocio. hubo una discusión ahí en audio del PTU y de esto y amenazas. Hay que entender también de la parte de los sindicatos, que muchos están metidos, pero muchos no, en que el PTU tiene consecuencias cuando se da y tiene orígenes en cuestión de lo que tú decías, eficacia, resultados,
Claro, cambia de industria a industria, los márgenes de rentabilidad, los volúmenes, la afectación de la pandemia o de la situación económica. En fin, yo creo que el chiste es que los líderes sindicales, los sindicatos con los empresarios, pues veamos objetivos comunes y se entienda como un apoyo inclusive el sindicato y una forma y un vehículo también para que las empresas podamos llevar esos beneficios a los empleados de forma adecuada, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes creen que de esta manera los líderes sindicales van perdiendo fuerza con estas acciones que se están tomando, estos cambios en la ley, que se está tomando más en cuenta a lo mejor a los... No, yo sé que no, pero digo, me gustaría escuchar su opinión. Claro. Hay que verlo, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante lo que pasa en las siguientes negociaciones. No sé qué opinan ustedes. Yo voy de acuerdo contigo, Rubén. Yo creo que sí quieren quitarles un poquito de fuerza a los sindicatos, es como yo lo estoy viendo, y ya vamos a ver también, como dice Rubén, a ver qué pasa en los próximos. Sí. Yo creo que como todos la fuerza del sindicato va a radicar en qué tan efectivo es en darle beneficios reales y tangibles a sus trabajadores. En ese momento el líder va a ser fuerte, porque si no hacen este trabajo, ahora sí que hasta cuasi empresarial dentro de los sindicatos, van a ir perdiendo fuerza. Y como todo, yo creo que tienen que institucionalizarse, transparentarse y actualizarse los que no lo están haciendo. Yo estoy seguro que hay muchos sindicatos que están trabajando fuerte en eso, y eso va a dar esa claridad también en las negociaciones. Claro, y comentaba esto porque finalmente todos tenemos obviamente esta historia de estos líderes sindicales que son millonarios y que son intocables, y que algunos hasta cargos públicos hoy por hoy tienen. Entonces, ¿cómo pasar de un líder sindical que se vuelve millonario con unos sindicalizados que están muriéndose, como el tema de los mineros, que nosotros, bueno, pues a lo mejor acá no tenemos a lo mejor mucho conocimiento sobre eso, o a lo mejor gente que está involucrada en ese tema, pero lo hemos visto y vemos en las noticias ahorita lo que pasó en estos pobres mineros que quedaron atrapados, que quedaron ahí sin ninguna protección, cuando supuestamente lo que tiene que hacer un líder sindical es apoyarlos y estar atrás de ellos, y pues no, digo, fue como más bien mediático el tema, y por eso fue que les dieron indemnización, pero yo siento que el líder sindical en este momento brilló por su ausencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer que estos líderes sindicales cambien radicalmente su función, que era de origen apoyar a los sindicalizados, y no nada más estar enriqueciéndose y haciendo acuerdos en lo oscuro y recibiendo dinero? Pues mira, yo creo que una de las cosas que sí hay que cambiar es la actualización inclusive de la ley sindical. Me parece que ahí eso de andar heredando el puesto, sí, ¿no? Eso del famoso charrismo, yo me acuerdo, ¿no? Que venía, digamos, año o sexenio tras sexenio, un sindicato agarrando más fuerza. Creo yo que una de las cosas que ayudó mucho a sensibilizar también fue la pandemia, porque fue una parte de cambio estructural, en la entrega de cuentas, ser más transparente. Me parece que eso le va a dar a los trabajadores más certidumbre, porque a veces no los están representando. Y ahí me parece que vamos por buen camino. Creo que la transparencia, el ser más equitativos, creo que esa parte va a ser mucho más fuerte para tener mejores líderes sindicales. Yo creo, Héctor, que aparte, bueno, no sé si fue la pandemia, pero yo creo que el gran detonador es la revisión del NAFTA, ahora TEMEC. Sí. Esa parte creo que, obviamente la pandemia se suma en la concientización precisamente de la parte de la relación laboral y del conjunto que decía Rubén, de trabajar conjuntamente. Pero el TEMEC, a la hora de que Estados Unidos dice, oye, a ver, tú tienes una ley laboral completamente que quede los sindicatos, o sea, y es un tema fundamental que se cambie en el TEMEC, y yo creo que eso es lo que le da ahorita el giro a que también los sindicatos pues sean rentables, transparentes, y que también estén siendo parte vital de la empresa, no parte separada como antes, como tú decías en esos entonces, ¿no? Y como todo, pues rendición de cuentas, claro, informes claros. Oye, el embajador lo trajo cuando tuvimos la reunión con el embajador de Estados Unidos, lo traía en su agenda hasta el principio, el tema del TEMEC y cómo vamos a establecer esto es fundamental. La realidad va a hacer que estos líderes tengan que cambiar, la realidad mundial. Sí, claro. Híjole, bueno, pues vámonos a un corte, seguimos aquí platicando con los presidentes de diversas cámaras, y regresando vamos a continuar con información que finalmente a todos ustedes pues les puede interesar. Esto es Panorama Inmobiliario.